En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy continuaremos un recorrido que a mí me gusta muchísimo, el viaje por la editorial Siglo del Hombre. Pensar en el recorrido de hoy me causa algo de gracia porque, por un lado, hay quienes me pueden decir que no tienen ni idea de a qué nos enfrentaremos o que les da algo de miedo perderse en el camino. Y por el otro, hay quienes se podrían sentir completamente familiarizados por algunas de las temáticas que vamos a discutir hoy. Pero es que de eso se trata las reflexiones sobre el derecho. El derecho, y ya verán más adelante por qué, es una parte fundamental de nuestra naturaleza cotidiana. Bienvenidos a un nuevo viaje por nuestra colección Filosofía Política y del Derecho. Hoy dibujaremos la cartografía de nuestro libro Fallas de la Globalización, Orden Jurídico y Política de la Juridicidad, que es un libro precisamente en coedición con nuestros amigos de la Universidad del Rosario y que publicamos en el 2018. Bueno, ¿y quién mejor que el autor de este libro para ser nuestro guía y para confiar esta aventura por las transformaciones del derecho y su relación con la filosofía en el mundo globalizado? Tengo el gusto de tener a mi lado a Hans Lindahl. Hans es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Actualmente es profesor ordinario de filosofía del derecho de la Facultad de Derecho de Tilburg en Países Bajos. Y también es profesor ordinario de Derecho en Queen Mary University of London. Hans ha publicado numerosos artículos sobre filosofía del derecho y filosofía política en diversas revistas internacionales. De igual modo, ha escrito libros en prestigiosas editoriales como Oxford University Press, Cambridge University Press y, por supuesto, mi favorita de todos los tiempos, Siglo del Hombre Editores. Hola Hans, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Pues muchas gracias, María Elvira. Es para mí un honor y una felicidad poder tener esta entrevista contigo. Quiero, para comenzar, reconocer y hacer un reconocimiento a la editorial Siglo del Hombre, y a su directora, Selma Marken, que ha sido un soporte y un apoyo extraordinario en la producción de esta traducción. Quiero también agradecer a mis grandes amigos de las facultades de Filosofía y Derecho de la Universidad del Rosario, que también ha hecho un aporte importante para que han hecho posible la aparición de este libro. Y quiero también agradecer al traductor, un doctorado en Tilburg, un colombiano joven muy brillante de nombre Jorge Restrepo, que ha hecho una traducción muy buena de un libro bastante difícil para traducir. Así que comencemos por agradecer y decir que para mí es un honor estar presente hoy con ustedes. Quisiera tal vez comenzar diciendo algo de qué fueron las inquietudes que me llevaron a escribir este libro. Perfecto. Se vive un poco lo que los teóricos del derecho llaman la crisis del paradigma de Westfalia. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que nos hemos acostumbrado a pensar que el derecho se estudia y que se practica a partir del binomio de una parte de derecho estatal y de otra parte derecho internacional, de manera que uno es un abogado completo. Si de una parte sabe y conoce el derecho positivo de su país, yo estudié en la Javeriana, en mis épocas teníamos estudios de derecho privado, derecho público, derecho constitucional, y que de otra parte se completaba ese estudio propio con estudios de derecho internacional, y que por tanto el derecho venía agotado si sabías algo de derecho internacional y derecho estatal. Pues bien, ese paradigma en cierto sentido está en crisis. Está en crisis porque vemos la aparición de una serie de nuevos ordenamientos jurídicos que no caben dentro del marco ni del derecho estatal, de una parte, ni tampoco del derecho internacional, pensado ante todo como derecho interestatal. De manera que en cierto sentido los conceptos básicos, dogmáticos y teóricos que tenemos para pensar el derecho no nos permiten dar cuenta del fenómeno de lo que se viene llamando un pluralismo jurídico global.
La idea del pluralismo jurídico global es que de una parte hay una pluralidad de ordenamientos jurídicos que, como digo, no se enmarcan dentro del binomio derecho estatal y derecho internacional. Por ejemplo, derechos indígenas. Empezamos a comprender que el proceso de colonización que ha hecho posible y que ha coadyuvado el derecho internacional y el derecho estatal, va a costas de una serie de derechos de tipo indígenas que nos hemos acostumbrado a calificar como no derecho o como costumbres o cuestiones interesantes para los antropólogos, pero que no eran derecho. Otros ejemplos, la Organización Mundial del Comercio. Es una organización que, si bien tiene sus orígenes en el derecho internacional, en cierto sentido ha adquirido un carácter autónomo que no permite comprender sus características particulares a partir del derecho estatal y del derecho internacional. El ciberespacio y el ciberderecho, en cierto sentido, también son ordenamientos jurídicos que son bastante independientes del Estado. Y un último ejemplo, eBay, que es una plataforma para venta y compra de productos a nivel internacional y que tiene sus propios mecanismos para resolver conflictos en casos que vendedores y compradores no se avienen en las condiciones, de tal suerte que tú ni tienes que acudir necesariamente a los jueces nacionales para resolver tu caso y, sin embargo, se resuelve por incluso algunos sistemas automatizados para manejos de conflictos jurídicos. En fin, estos ejemplos muestran que estamos en una cierta crisis en términos tanto de nuestra práctica jurídica, en el sentido de tener conceptos que nos permitan comprender cómo el derecho funciona en este contexto, y de otra parte un concepto de derecho pensado teóricamente que dé cuenta de esta variedad de ordenamientos jurídicos en la que nos enfrentamos. Este libro toma su punto de partida en este contexto e intenta dar cuenta de él desde una perspectiva particular. La perspectiva particular es la noción de globalización. La globalización del derecho, es decir, la emergencia o surgimiento de nuevos ordenamientos jurídicos que tienen pretensión de validez global, y en particular a partir del fenómeno de la inclusión y de la exclusión. Me explico. En cierto sentido, la noción del derecho global tiene la pretensión de decir, vea, nos incluye a todos como humanidad, por eso es derecho global. Pero lo que vemos al mismo tiempo es que hay gran resistencia al derecho global. El ejemplo paradigmático es la Organización Mundial del Comercio. Piénsense, por ejemplo, en las manifestaciones de Seattle, en la conferencia que se celebró a finales de los años 90, donde se tomaron los movimientos de alterglobalización, la ciudad completa. Piénsense, por ejemplo, en el tipo de resistencia como de la Vía Campesina, que es una organización que aglutina a unos 180 millones de campesinos a través del mundo, que se resisten fuertemente a que las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio definan sus actividades agrícolas. Así que lo paradójico es que de una vez este derecho que dice ser global y por tanto que nos incluye, al mismo tiempo nos excluye al incluirlos. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tipo de consecuencias tiene conceptuales, institucionales, normativas y empíricas? ¿De qué manera, por ejemplo, se nos incluye y se nos excluye cuando ya no son las fronteras de un Estado quienes marcan el ámbito de jurisdicción de un ordenamiento jurídico, sino que es más bien un ordenamiento de tipo global y de jurisdicción más o menos difusa? Esa es la inquietud. Hans, entonces retomemos un poquito para que nuestros oyentes ya sepan más o menos hacia dónde vamos. ¿Crees que podríamos invitar a nuestros oyentes a un viaje sobre la reflexión del pluralismo jurídico hoy en día en un mundo globalizado, o cómo lo describirías tú? Sí, definitivamente esa reflexión la tenemos que hacer porque es que la vivimos. Por ejemplo, hay una serie de barrios marginados y marginalizados en Bogotá en los que se aplican normativas que vienen de organismos internacionales y globales que tienen efectos importantes para las vidas de estas personas, que los hacen desplazar de un barrio a otro, por ejemplo, sí, y son normas que son importadas, por decirlo así, y son unos injertos jurídicos en el orden jurídico nacional que no tienen su proveniencia en el orden nacional colombiano, pero que tienen efectos dentro de Colombia. Otros ejemplos. Puede ser que yo quiera registrar o tomar una de estas páginas que se llaman en inglés URL,
Cuando vas a montar una página web, pues tienes que registrar el nombre de ese dominio. Pues, por ejemplo, ha habido discusiones jurídicas muy importantes que toman por alguien que quiere registrar, por ejemplo, el URL, que dice en inglés Shell sucks, que quiere decir, pues, la compañía Shell, perdónenme la falta apesta. Apesta. Entonces, eso tiene... La pregunta es, ¿debe poder registrarse una marca en estos sentidos o no? Y finalmente, estas son decisiones que son no únicamente económicas, sino de gran contenido político. Entonces sí, yo creo que tiene muchísimo sentido embarcarse en este tipo de reflexiones, porque son reflexiones que tienen efectos importantes en nuestra vida cotidiana, mucho más de lo que nos imaginamos. El derecho al que estamos sometidos hoy caminando en las calles de Bogotá o en cualquier otra país de Colombia, no son únicamente normativas de origen colombiano, expedidas a través del Congreso, sino que vienen de otras partes del mundo y otro tipo de organizaciones que no están sometidos al control democrático del gobierno colombiano, sino que mal que bien nos hemos visto obligados a introducirlas dentro del orden normativo. Vamos a empezar el viaje con nuestro amigo Hans Lindahl, hablando sobre nuestra publicación reciente junto con la Universidad del Rosario, Fallas de la Globalización. Bueno, todavía no hemos empezado este viaje, ya nos has contado bastantes cosas sobre por qué es importante reflexionar sobre este tema, pero quiero que me des la oportunidad de abrir una maleta y que yo sea quien eche cosas que tiene que ver con conceptos clave que las personas que nos están oyendo deberían saber para enfrentarse a este recorrido y que no se nos pierdan. Entonces, lo primero que te quisiera preguntar es desde dónde se entiende la globalización en tu texto. Pues mira, tal vez lo más fácil es decir cómo comencé yo a hacer la maleta que me llevó en este viaje. Ok. Y que es el cuento que cuento al comienzo del libro. Yo estaba con mi mujer sentado en un restaurante en un pueblo cercano a la ciudad en que yo vivo. El pueblo se llamaba Breda. Y estábamos sentando, había un grupo de gente ahí cenando, un ambiente cálido, muy amable, y de pronto entró un pordiosero, tipo grande, apestaba a lo loco, muy mal vestido, se fue a donde el mesero y le dijo, yo quiero una cena, con voz alta. Y era evidente que el señor no iba a pagar la cena. En ese momento todos nos callamos para ver qué iba a pasar, un ambiente de tensión en el restaurante, y uno veía que el mesero estaba pensando cómo resolver el problema, porque si llamaba a la policía se acababa el ambiente estupendo que había en el restaurante. Pero tampoco quería sencillamente aceptar la situación. Lo que terminó haciendo es invitándolo a que se sentase en una mesa, que era la mesa más cercana a la cocina, entonces le prometió su comida, el señor se sentó, la gente se tranquilizó y volvió el ambiente normal. Y pasó algo de pronto extraordinario. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando le trajeron la cena, el tipo con una sonrisa angelical le ofreció al mesero que se sentara a comer con él. Y el mesero se desorganizó físicamente, no sabía cómo manejar la situación, finalmente agradeció, pero se fue. ¿Por qué es interesante este caso? Porque nos muestra que el derecho no son únicamente los códigos. El derecho es también una manera de organizar el espacio, en que si tú entras a un restaurante, tú te sientas, eres un cliente, pues un mesero se para y no va a hacer comer contigo, sino que pues te va a servir la comida, te recibe el dinero, etcétera. ¿Qué estaba haciendo este señor? Mostrándonos que en cierto sentido la otra parte del derecho de la que no nos ocupamos en la teoría del derecho es que el derecho es una manera de ordenar el espacio, de ordenar el tiempo, de ordenar las subjetividades que ofrece el derecho y los contenidos de estos actos. Entonces, lo que hace el derecho es decidir quién debe hacer qué, cómo y cuándo. Es decir, establece confines de comportamiento humano. Y la pregunta mía es, ¿cómo hace el derecho eso? ¿Por qué nos hemos olvidado de esta dimensión del derecho, enfocándonos únicamente en las normas? ¿Y qué tipo de andamiaje conceptual y normativo es necesario
para comprender esa sonrisa angelical y la situación de incomodidad que produjo en el mesero. Pues en cierto sentido, si comienzo con este ejemplo, es evidentemente un ejemplo muy particular, pero lo que quiero decir es que esa incomodidad y esa sonrisa angelical son en cierto sentido el punto de partida o la ventana para comenzar a reflexionar qué es un ordenamiento jurídico fundamentalmente más allá del caso específico de un Estado. De manera que lo que hace la maleta que yo me hice en el proceso de escribir este libro es crear un andamiaje conceptual y normativo que me permitan comprender estas distintas dimensiones del derecho, lo que implica que me tuve que tomar distancia de las escuelas principales del derecho o de las teorías del derecho, tomarme distancia del positivismo jurídico, que se interesa ante todo el derecho como un orden de reglas, tomar distancia de las teorías normativas del derecho, ya sean justnaturalistas o contractualistas o discursivas, que no se preocupan de las fronteras o de los confines, sino que en cierto sentido se preocupan únicamente del derecho como deber ser. Y también tomo una cierta distancia de la teoría de los sistemas, que es la tercera grande vertiente contemporánea en la teoría del derecho, porque si bien se ocupa bastante extensamente el tema de los confines, lo hace de una forma que no me permite explicar ese fenómeno. De manera que hacer la maleta para mí es el proceso de buscar una nueva manera de hacer filosofía del derecho que toma aportes de estas distintas corrientes, pero que piensa el derecho de una forma distinta. Entiendo, pero en relación con el tema de la globalización tendría que ver cómo se ordena el mundo hoy en día cuando ya existen otros espacios donde no hay fronteras, por ejemplo, el ciberespacio o las multinacionales. Muy bien, estupenda la pregunta. Mira, ¿en qué sentido el ejemplo de este pordiosero podría ser relevante para la globalización? Porque tú preguntas, ¿de dónde vino el señor? La pregunta dices, bueno, viene de afuera, adentro y afuera. Está dentro del restaurante, nosotros, entró de afuera, pues entró de la calle. Y fuera la calle hace parte de una ciudad, que hace parte de una provincia, que hace parte de un país que se llama Holanda, y el país tiene sus fronteras, tú estás adentro de Holanda y estás afuera si estás en el extranjero. Pero puede ser que la noción de globalización exige que pensemos otra manera de pensar el adentro y el afuera, que sería la manera de lo propio y de lo extraño. En cierto sentido, cuando el señor entraba, claro, entraba de la calle y estaba dentro de Holanda, pero también en cierto sentido entraba desde un afuera que es un afuera extraño. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el señor se sienta y con esa sonrisa le ofrece al mesero que coma con él, está abriendo un nuevo espacio, un nuevo lugar, una manera nueva de organizar la vida social que no tiene cabida, no tiene espacio literalmente, no tiene lugar en ese ordenamiento existente. Entonces, si bien nos podemos creer en una globalización más allá de las fronteras, la pregunta es si podríamos pensar una globalización más allá de lo que yo llamo un límite. Y lo que yo llamo un límite es un confín en el que se nos alumbra una manera distinta de organizar el espacio, la temporalidad y etcétera. Pues bien, mi tesis fundamental en este libro es que si bien podemos pensar la globalización más allá de las fronteras, no podemos pensar ni la globalización ni ningún ordenamiento más allá de lo que llamo límites. Bueno, estamos en un viaje que yo creo Hans estará de acuerdo conmigo cuando digo que es con muchos medios de transporte porque pasamos de tren, avión, de todo para poder estar en la concepción de un mundo globalizado.
Estamos discutiendo sobre el libro Fallas de la globalización. Hans, estamos de viaje ya en todo el recorrido que significó esta publicación, pero cuéntanos por qué crees que es tan importante y tan fundamental este libro, ¿qué lo hace diferente de otros? ¿Cuál crees que es el mayor aporte en la discusión del derecho y de la filosofía alrededor del tema de la globalización? Pues gracias, María Elvira. Mira, me parece importante y apasionante y socialmente urgente el tema de este libro, sencillamente porque en el proceso de la globalización vemos que lo que hay es no únicamente un proceso de inclusión, sino un proceso también masivo de exclusión. Piénsese en todos estos movimientos de resistencia, de la alter y de la antiglobalización. Lo que está en juego aquí, en últimas instancias, es cómo queremos organizar un mundo cada vez más globalizado a partir de la temática de cómo incluimos y cómo excluimos en ordenamientos jurídicos. Este libro ha tenido un segundo capítulo, por decirlo así, que es un nuevo libro que acabo de publicar con Cambridge University Press. El título es Authority and the Globalization of Inclusion and Exclusion, que ha recibido ha tenido un estupendo recibimiento. De hecho, tengo simposios en Tokio, en Hamburgo, en Nápoles, Edimburgo, en una serie de universidades, y creo que la idea que recibo de mis colegas es que es un verdadero nuevo paradigma para pensar el problema del derecho y que nos permite tanto ofrecer un concepto del derecho suficientemente general para abarcar el Estado, el derecho internacional, el ciberespacio, derechos indígenas, derechos religiosos, es decir, es una teoría comprensiva del derecho, como para también pensar normativamente la pregunta clave: ¿cómo establecemos los confines de un ordenamiento jurídico? ¿Qué queremos incluir y qué queremos excluir y bajo qué criterios lo hacemos? De manera que es en última instancia la pregunta: ¿cómo dar cuenta de la autoridad legítima de un ordenamiento jurídico? ¿Por qué respetar fronteras y confines? Y, por ejemplo, pensando en términos colombianos, el manejo del tema fronterizo entre Venezuela y Colombia. Ese es uno del tipo de problemas que me ocupan y que me fascinan en este libro, así como la pregunta de qué manera ordenamientos jurídicos nuevos tienen nuevas formas de incluir y excluir, que no son los mecanismos globales, y cómo se podría resistir a esos mecanismos de inclusión y exclusión. Me interesa que retomemos esa última parte que dijiste, ¿cómo se podría resistir? ¿A qué te refieres con esa resistencia? ¿Es desde la sociedad, desde los ciudadanos? ¿Cómo? Claro, claramente, es decir, ¿qué nuevas, en el proceso de resistirnos y de resistir el proceso de globalización del capitalismo, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, qué nuevas, no se trata de regresar a un pasado que ya no va a regresar, qué nuevos mundos se nos están ofreciendo a partir de esos lugares en los que hay resistencia a la manera que el capitalismo establece los nuevos confines del mundo. De manera que este libro tiene interés no únicamente para filósofos del derecho, sino también para abogados que se interesan por un nuevo cuadro dogmático del derecho, para sociólogos y también para personas que se interesan en temas de relaciones internacionales. O quienes, como yo, queremos hacer resistencia política. Y como yo también, de manera que en eso estamos muy, muy de acuerdo. Queridos viajeros, ustedes ya saben que hoy empezamos un recorrido, pero que el final de ese recorrido siempre termina en una librería donde están nuestros libros, y ahí podrán seguir la discusión sobre el surgimiento de nuevos órdenes jurídicos, sobre la reflexión filosófica de qué significa la globalización y las transformaciones del derecho. Hans, muchas gracias por acompañarnos hoy, por el cariño que le pones a todas tus publicaciones, y es un gusto poder trabajar contigo. Pues para mí ha sido una delicia y un honor. Muchísimas gracias a ti y a quienes han hecho posible esta entrevista.
Aprovecho también para darle las gracias a nuestros coeditores, la Universidad del Rosario, con quienes hemos hecho diversas publicaciones y siempre nos acompañan en todo sentido en cada estrategia que nos planteamos en términos de divulgación. Nos vemos entonces, como siempre yo muy triste, en un nuevo recorrido, en un nuevo programa. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.